Bueno, chavalones, vamos a comenzar el capítulo número 2 que se va a llamar elasticidad de los cuerpos. La verdad es un tema muy bonito, es un capítulo muy hermoso. De la palabra elasticidad, pues es obvio que entendemos a qué nos referimos. Pero primeramente en este tema vamos a hablar, va a ser informativo, les voy a describir textos. Y primero, en la elasticidad de los cuerpos, vamos a ver el subtema cuerpos. Lo voy a poner en color negro. Les voy explicando cada cosa. Cuerpos elásticos, y si se ocupa ¿cómo se llama? Un diagrama, un dibujo, lo haré. E inelásticos. Cuidado con las palabras, ¿no? Inelásticos. Aquí lleva acento en la. Sí. Bueno, primero que nada les tengo que platicar la situación. Siempre se ha presentado como el concepto de sólido rígido, un sólido que completamente rígido como un modelo ideal de un cuerpo en que la distancia de ellos entre dos puntos permanece invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deforma, pero no es cierto. La experiencia nos da para más. Nos damos cuenta que a través del tiempo, bueno, obviamente existen diferentes tipos de deformaciones. Nos damos cuenta que ese sólido que yo creía o que creíamos que era rígido en una estructura, resulta que no es tan sólido como lo decíamos. O sea, no es tan rígido, perdón. Sí se llega a deformar. Tal vez no es muy común visiblemente, pero sí se llega a deformar. Las deformaciones varían en milímetros. Obviamente hay cosas que fallan, ¿no? Estructuras que fallan y que generan rupturas, y ahí estamos hablando de otro tipo de deformaciones, ¿no? Porque hay diferentes tipos de deformaciones. Entonces, vamos a pensar, siempre hay que pensar que el sólido rígido no es tan rígido como me lo decían, que si sufren deformaciones, ya sea pequeñas o grandes, ¿no? Siempre se ha dicho que en un sólido en reposo se tiene que aplicar ¿cómo se llama? De fuerzas externas, un sistema de fuerzas externas cuya fuerza resultante y momento de torsión, sus resultantes sean nulas. Y es por eso que aplicamos la sumatoria de fuerzas igual a cero y la sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? Ya sea en el eje X, Y o puede ser en el Z, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre la elasticidad, ¿sí? Ya entendiendo que los sólidos sí se pueden deformar, ¿no? Ojo con eso. Sí pueden, no son tan rígidos como lo pensábamos. Entonces, la elasticidad, partimos de aquí. La elasticidad trata del comportamiento. Déjame quitar el lápiz. Trata del comportamiento. Claro que va a haber problemas aquí, ¿no? Nos encantan los problemas. De los cuerpos que tienen la propiedad. Vamos a hablar también sobre rigidez, vamos a hablar sobre tensiones, deformaciones, ya sea elásticas, inelásticas. Vamos a hablar de torsión, traslación de por sí va a venir, ¿no? Que tienen la propiedad, plebes, propiedad de recuperar su tamaño. ¿Ok? Piensen en eso. ¿Cómo se llama? La elasticidad siempre trata de recuperar su tamaño. Y forma cuando desaparecen las fuerzas que producen las deformaciones. Punto y seguido. Si cuando cesan las fuerzas exteriores, ahorita vamos a ver qué es eso, las deformaciones producidas por dichas fuerzas desaparecen. Tanto que se da, ¿no? Se dice, ya con ejemplos se va a entender, ¿no?, que los cuerpos son elásticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo someto a fuerzas externas a un cuerpo,
que son, ¿cómo se llama? Que son capaces de formar al cuerpo. Y cuando yo retiro esas fuerzas y el cuerpo recupera ¿cómo se llama? Su forma, quiere decir que estamos hablando, o sea, su tamaño y forma, quiere decir que estamos hablando de deformaciones elásticas, ¿sí? Sí, perdón, de cuerpos elásticos. O sea, hagan de cuenta que ustedes agarran un objeto y lo empiezan a aplastar, ¿sí? Aplastar, aplastar, aplastar. O sea, deformarlo, a cambiar su forma y tamaño. Y cuando dejan de aplastarlo, el objeto recupera todo lo habitual, quiere decir que se llaman cuerpos elásticos. Entonces, por lo contrario, si las deformaciones no desaparecen después de aplicarle fuerzas, no desaparecen, cuidado ahí, se dice que son cuerpos inelásticos. Gran diferencia, ¿no? Tiene que desaparecer, si no, valimos. Y también, bueno, ya entendieron la parte de deformaciones elásticas, cuerpos elásticos y inelásticos, ¿no? Tiene que ver con las deformaciones y las fuerzas que se le aplican externas. Vamos a dar una denominación. O sea, primeramente vamos a intentar hablar del lenguaje en el segundo capítulo en la estática, ¿no? Se denomina esfuerzo, ¿sí? A la fuerza que actúa por unidad de superficie. Ya les digo qué es eso. Sí, porque hay diferentes tipos de esfuerzo, ¿no? Vamos a hablar después de esfuerzos normales, esfuerzos de torsión, esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión, esfuerzos cortantes, de hecho también. Son muy bonitos los esfuerzos, ¿no? Los vamos a calcular. Que actúa por unidad de superficie en un sólido rígido. Que se deforma mediante separación, compresión, no comprensión, compresión o deslizamiento producidos por fuerzas externas. Punto y aparte. Vamos a hablar sobre otra definición también. Se llama, ya que entremos en materia, van a entender todo esto que estamos platicando, que estamos, digamos, definiendo. Se llama deformación de un sólido, ya cuando se haya deformado, al cambio en sus dimensiones y volumen, que como consecuencia modifican su forma. Pues ya sabemos que pueden existir tipos de deformaciones. Bueno, tal vez no sabemos. Por ejemplo, si yo tengo un departamento, una casa, habitación, que está construido por vigas, que ya sabemos cómo calcularlas, o incluso un puente con vigas, traves, perdón, vigas y traves es prácticamente lo mismo, columnas, armaduras y todo lo que hemos visto. Y dejo pasar el tiempo. Hay temperaturas altas en nuestra ciudad, en nuestra hermosa ciudad de Culiacán. Va a haber un momento que la estructura, bueno, que las partes de la estructura, que las vigas de acero, las vigas de concreto, no sé, se empiezan a deformar en el paso de los años. La deformación por dilatación que le llaman, o sea, por las temperaturas. Pero tal vez no la vamos a ver. Visualmente no son perceptibles porque son pequeñas, pero sí existen. Y esas deformaciones merman, hay que considerar esos cálculos. O sea, cuando yo voy a entregar una obra, debo de considerar esas pequeñas deformaciones, o sea, haberlas calculado para evitar ese tipo de problemas y que al rato no falle la estructura. Porque si nos falla la estructura, que se agriete o algo, o que hay una demolición, pues nos metemos en problemas, ¿no? ¿Y para qué queremos más problemas si los que tenemos, ¿no?
Se define o por las fuerzas externas que actúan sobre el sólido y se mide con el cambio de forma de material cuando se es sometido a un esfuerzo. Entonces el esfuerzo tiene mucho que ver con la deformación, ¿sale? Y para ello, obviamente que la deformación implica un desplazamiento de las partículas que constituyen al sólido, o sea, se mueven las partículas que hay dentro de. Esa es la finalidad de una deformación de un sólido, cualquiera que sea, no rígido. ¿Sí? Entonces, hablemos de los tipos como subtema de esfuerzos que vamos a estudiar. Ahorita les platiqué qué tipo de esfuerzos vamos a estudiar, pero están los esfuerzos cortantes, los esfuerzos de tensión y compresión, que son de la misma rama, que son de los esfuerzos normales. El esfuerzo normal, o sea, vamos a ver primero el esfuerzo normal, luego el esfuerzo cortante, pero el esfuerzo normal se divide en tensión y compresión. El esfuerzo cortante y al último vamos a ver el esfuerzo de torsión. Y a cada una le vamos a calcular cositas. Tipos de esfuerzo y deformaciones en los sólidos. Se llama el tema. Vale. Este lo voy a formar como un 24. Entonces, aquí qué vamos a ver. Ya hemos hablado de la traslación y rotación de los esfuerzos, perdón, de las fuerzas. Entonces, cuando yo aplico este tema, cuando lo estamos estudiando, se tiene que ser capaz de garantizar que las estructuras a construir no se deformen excesivamente y que no se fracturen. Es lo que les decía. Eso es lo que procuramos con estos cálculos, este tema y eso, procuramos que las estructuras al construir no se deformen tanto y que no se fracturen. Y entonces para ello, ¿qué debemos de saber? Saber calcular las fuerzas internas, que ya hemos calculado problemas con fuerzas internas, como las armaduras y las vigas. Y el centroide también tiene que ver, los centroides de la figura, tiene que ver muchísimo. Entonces, tenemos que saber calcular las fuerzas externas estructurales en los elementos, porque estas son las que producen las deformaciones o la ruptura. Entonces, por aquí, en este capítulo, vamos a estudiar esfuerzos y deformaciones cuando se presentan fuerzas y momentos externos, ¿no? Bajo la acción de ello. Entonces, antes de estudiar todo esto, plebes, tenemos que primeramente recordar algo. Recordaremos mejor que un cilindro tiene cilindro, si hablando de un cilindro, un objeto, pues un sólido rígido, tiene eje longitudinal. Ahorita voy a copiar un esquema de simetría. Acuérdense que simetría se refiere a tener de un lado lo mismo que del otro. En la figura siguiente se muestra un cilindro, no sé por qué se puso esa palabra, cuyo eje, ahorita lo van a entender con el dibujo, cuyo eje longitudinal, ahorita estamos entrando en materia, acuérdense, se conoce como sección perdón, es vertical, su eje es vertical, longitudinal. En el eje vertical es parado, ¿no? Punto y seguido, la sección perpendicular, ahorita les voy a decir, perpendicular se refiere a que tenga un ángulo de 90 grados al eje longitudinal, se conoce, para que ya sepan qué significa la sección esta, sección como, perdón, para que ya sepan a partir de problemas que vamos a ver, que la sección transversal, que sepan qué es eso. ¿Qué sección transversal tiene un cilindro? Pues un círculo, ¿sí? Para ello, el área de la sección transversal de un cilindro, el área de la sección transversal de un cilindro, como les acabo de decir, es como si ustedes cortaran una parte del cilindro, es la de un círculo. Ustedes mirarán un círculo en su sección transversal, ahorita la vamos a analizar. Es la de un
no se quiere poner D, círculo, y se calcula como, así, esto lo voy a poner ya como debe de ser. Pues si yo quiero calcular la sección transversal de un cilindro, ahorita les voy a poner la figura, se usa la siguiente ecuación. Área es igual, y como yo corto en una parte del cilindro, te voy a decirles, les voy a hacer el esquema, es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Pero ya sabemos que el radio, ¿sí? Que si yo tengo el radio, sabemos que es la mitad del diámetro, todo el diámetro. Por ejemplo, si yo tengo el cilindro aquí, perdón, el círculo aquí, todo de aquí a acá se llama diámetro. Todo. Pero la mitad de ello se llama radio. ¿De acuerdo? Entonces, en la mitad del diámetro es el radio. Entonces, si yo sustituyo aquí, plebes, en la R, la ecuación de área. O sea, esta función, es que esta área está en función del radio, o sea, depende del radio, pero también puede haber una ecuación de la misma área, pero dependiendo del diámetro. Entonces pongo pi, pero en lugar de poner R, pongo paréntesis y pongo lo que vale R, D entre 2. Estoy sustituyendo D entre 2 en la R. Cierro paréntesis y pongo el cuadrado. El pi lo vuelvo a establecer. Y acuérdense que aquí, plebe, se aplica álgebra, es una división elevada al cuadrado. Tanto arriba se eleva al cuadrado como abajo se eleva al cuadrado. Entonces va a quedar D cuadrada entre 2 al cuadrado. Acordémonos, se le aplica, vuelvo a repetir, a estos dos el cuadrado. Tanto a este arriba, aquí está, y a este también se le aplica. A este de abajo, 2 al cuadrado. Entonces va a quedar pi por diámetro al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado cuánto es? 4, porque es 2 por 2. Aquí tengo la ecuación del área en función del radio y del diámetro. Vamos bien ahí, ¿no? Entonces ya tenemos que si yo recorto un cilindro que tiene esta figura, ¿sí? Vamos a poner que aquí está, bueno, no ocupo aquí. Vamos a poner que este es mi cilindro, así rapidito, y le corto aquí. Lo que yo voy a ver es un círculo de su sección transversal. Y el área de un círculo es esta o esta. Yo hice esta deducción para que ustedes llegaran a esta, pero en realidad es esta y esta nomás, ¿no? Entonces, por otra parte, seguimos con la teoría. Por otra parte, el cilindro tiene una superficie curva a lo largo de su longitud, que se conoce como sección longitudinal, como su palabra lo dice. Que si se realiza un corte, ahorita les voy a decir cómo, a lo largo del cilindro, en la figura va a venir y voy a repasar esto que les dije, y se despliega esta sección, o sea, desplegar es como desenvolver, se obtiene una lámina rectangular. Y entonces esa área, plebes, ¿cómo se calcula? Pues es la área de la sección longitudinal, se calcula como el perímetro de la base por altura. Ahorita les voy a enseñar el dibujo, ¿no? Donde él dice por la altura, la base es un círculo de perímetro pi por diámetro. Acuérdense que ahorita se los dibujo mejor. Entonces el área viene quedando de la siguiente manera. El área de la sección longitudinal es pi por diámetro por la longitud. Pero recordemos que diámetro aquí es igual a 2 veces el radio. Es el doble del radio. O sea, el radio es la mitad del diámetro, pero el diámetro es 2 veces el radio. O sea, si yo tengo todo este diámetro y yo multiplico este por 2, porque son 2 veces el radio, me vale el diámetro. Entonces aquí sustituyo en la D lo que vale, ¿cómo se llama? El diámetro. Entonces el área quedaría pi. ¿Cuánto vale D? 2R, ¿no?
por L. Entonces la ecuación ya original me va a quedar 2pi por RL. Esta es la ecuación del área longitudinal. ¿Sí? Aquí dice, el cilindro tiene una aquí me faltó una superficie. ¿Sí? Una superficie curva a lo largo de su longitud, que se conoce como sección longitudinal. Si se realiza un corte a lo largo del cilindro, que ahorita lo vamos a ver, se despliega esa sección, se obtiene una lámina rectangular. Y la lámina rectangular, el área se calcula, la sección longitudinal de un cilindro es esta. Yo hice la deducción para que ustedes sepan cómo sale esta. Entonces fíjense bien, ahora les voy a poner el dibujo. Miren, para que se den cuenta que está bien sencillo. Esto ustedes lo dibujan, ¿no? Lo dibujan o lo recortan y lo pegan como quieran. Fíjense bien, miren. Vamos analizando. Aquí está el cilindro, ¿no? Este es el cilindro. La figura A, cilindro. Pero resulta que tiene un eje por toda su longitud. Sí, esta sería su longitud. Se llama eje longitudinal. Pero resulta que les dije hace rato, bueno, ese es el cilindro parado, no puede estar acostado también. Y sería su sección longitudinal horizontal. Por eso quise que su sección longitudinal es vertical y tiene una simetría. Aquí está, ¿sí? Y aquí estoy mostrándoles la figura. Es vertical porque está parado el eje. Su eje longitudinal. Entonces quiere decir que si yo corto aquí o donde yo quiera, miren, esto que está aquí, que se está apuntando la flecha, se llama sección transversal. Que ya dijimos que es un círculo. Aquí está, miren. Y que ya sabemos cómo calcular el área de la sección transversal de un círculo. Con esta o con esta, depende de lo que me den. Si me dan el radio, me conviene esta. Y si me dan el diámetro, me conviene esta. O si me dan el diámetro, lo puedo dividir entre 2 y ya tengo el radio. Y uso este como quieran. Y todo lo que cubre al cilindro, todo esto azul, sin contar ello, todo lo que cubre, o sea, que rodea al cilindro, se le conoce como sección longitudinal. Miren, aquí está. Que sección transversal es perpendicular al eje, o sea, a este eje. Perpendicular es esto, ¿sí? Y sección longitudinal, superficie curva a lo largo del cilindro, o sea, todo lo que cubre el cilindro, todo el cascarón vaya. Si yo hago un corte de la sección longitudinal, voy a tener esto, como que despliego todo el cascarón de lo que convierte a todo el cilindro. Me queda esto. Y si yo lo despliego completamente, donde están las flechas aquí, aquí la flecha para acá, lo abro completamente, voy a obtener esto, miren. La sección longitudinal desdoblada. Estoy desdoblando el pliegue. Pero recordemos que esto, plebes, que está aquí, es pi por diámetro, es el perímetro del cilindro. Si ustedes recuerdan de primaria, acuérdense que el perímetro es pi por diámetro. Todo esto que lo rodea, plebes, que desplegué, que desdoblé, es el pi por diámetro, ¿no? Entonces, esto que está aquí, no sé si ya lo entienden, si ya abrieron todo el cilindro. No sé si lo hacen con una cartulina, una hoja, si lo abren todo, así como está aquí, van a tener el cilindro, el rectángulo, donde esto que cubría la sección transversal, que era pi por diámetro sobre esta, es esto. Y esto que está aquí de acá le llamamos L, que es la longitud del cilindro, toda la altura, o H, como quieran. Entonces, si yo multiplico este por este, me va a dar el área de la sección longitudinal, que ya sabemos que es un rectángulo. Base por altura, base es pi por diámetro y altura es L. Por eso aquí la ecuación me quedó área pi por diámetro por L, donde el diámetro es 2 veces el radio, y entonces me queda de esta manera también, en función del diámetro y en función del radio. Y listo, esa es la idea de recordar estas dos fórmulas para poder entender la sección longitudinal y la sección transversal. Eso vamos a verlo. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar ver los esfuerzos y deformaciones en los sólidos. Por eso se tomó en cuenta este sólido que está aquí. En la próxima clase vamos a ver el primer problema respecto de esto. Échenle un ojo, analícenlo para que lo entiendan, porque el capítulo 2 se va a ir de volada. Está bonito, pero nos vamos a tardar menos del mes en verlo.
para el capítulo 3 terminarlo a principios de noviembre. Bueno, avanzar lo más que se pueda. Y listo, plebes. Léanlo y estudienlo. Vean el video bien. Adiós, chaval.